Bueno, ya tenemos la imagen grabada en la pantalla, la hemos secado muy bien, incluso le hemos hecho esa segunda exposición con el sol o con la lámpara para fijar bien la emulsión. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar toda esta parte, ¿veis? De aquí fuera, por donde se podría colar la tinta, con un poco de cinta. Así que bueno, yo os recomiendo que lo hagáis por este lado, ¿vale? Por el exterior. Recordad que nosotros lo que vamos a hacer es estampar por el interior, ¿vale? Por aquí vamos a meter la racleta y vamos a estar hurgando. Entonces todo lo que no esté aquí en medio, o sea, cinta colocada por aquí, pues nos va a ayudar a que después no se levante y que no manche tanto. Así que nada, cogemos la cinta, vamos tapando. Más o menos que la cinta tape un dedo de madera y un dedo de emulsión, ¿vale? Que esté como bastante metida dentro. Yo estoy usando esta cinta, que es de papel, pero es verdad que casi que os recomiendo que utilicéis una de plástico, porque así cuando lavéis la pantalla se va a poder mantener mejor, ¿vale? Si vais con cuidado, las de papel también sirven, pero es verdad que tienen más facilidad. En caso de que descubriéramos alguna parte que se ha caído la emulsión, algún agujerito que no esperábamos o que no forma parte de la pantalla, no hay ningún problema, ¿vale? Lo único que vamos a hacer ahora es coger unos trocitos de cinta, ¿vale? Aquí por ejemplo me ha quedado uno, y los vamos a tapar, ¿vale? Sin ningún problema. Incluso podríamos traer la emulsión y con un pincel repasar todas esas zonas para taparlas. Después lo volveríamos a insolar y ya quedaría tapado. Así que no os preocupéis si no está perfecta, si tiene como alguna cosilla, alguna parte que no ha quedado bien, lo tapamos, lo recuperamos y así podemos seguir con el proceso, ¿vale? Una vez tenemos todas estas partes ya tapadas y ese parche ahí colocado, nos faltaría un último trozo de cinta en esta esquina. Para empezar a estampar, vamos a colocar nuestras bisagras, ¿vale? Que nos van a ayudar a estampar con más facilidad. Veis que vienen ya preparadas como para atornillar, pero si no queréis atornillar la mesa, si no queréis tenerlo fijo en un sitio, podéis una de dos, o ponerlo en una madera, y esa madera es la que vais colocando y quitando, o utilizar pues un sargento, ¿vale? Una brida. Esto pues lo fijamos momentáneamente y cuando dejamos de trabajar lo podemos quitar. Después vamos a colocar aquí la pantalla, ¿vale? Y la vamos a fijar con la palometa. Y ya estamos listos para empezar a estampar.